siempre tratando de presentar líneas de reflexión y de análisis para poder pensar sobre lo que nos dedicamos y es justamente la educación. Justo ayer estaba en una defensa de tesis doctoral en México y ayer fue 26 de octubre y ayer se cumplieron 10 años de haber defendido mi investigación Ah, doctoral, que justamente tiene que ver con esto, con la educación y con el tiempo. Y lo que son los avatares de la vida y uno lo que no sabe qué va a ser en su futuro en la vida. Mi mamá es filósofa, es profesora de filosofía, y mi papá era relojero. Entonces, después de tantos años de distancia, a mis 30 y pico años de distancia, hago mi investigación doctoral sobre la educación y el tiempo. Así que, bueno, ¿por qué empiezo a pensar la educación y el tiempo? En realidad, el tema del tiempo es un tema apasionante, y más específicamente en la educación, en donde tanto hablamos del tiempo, pero tan mal lo entendemos. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mi investigación doctoral, que es justamente sobre el kairos educativo, este concepto, esta resignificación de la clase escolar de Comenio a la luz de los signos del siglo XXI, es justamente sobre eso. ¿Por qué pensar el tiempo? Y empecé también a pensar el tiempo y más específicamente cuando mis hijos empezaron la escolaridad y vemos todas las crisis o las cuestiones que tenemos que revisar hoy en la educación, que muchas veces lo sabemos, en realidad lo sabemos, pero que no nos damos cuenta cuando transitamos nuestras aulas, transitamos los trayectos educativos y cómo tenemos que revisar este concepto de educación y de tiempo. Lo primero que tenemos que pensar es que el concepto de tiempo es constitutivo a la subjetividad. Nos constituimos como sujetos en una cultura y esa cultura está atravesada por el tiempo. Y la educación no es ajena, porque la educación, nosotros pasamos muchos años de nuestra vida en nuestras aulas, en un sistema educativo formal, ni hablar del sistema educativo no formal que lo transitamos durante toda la vida, ¿no? Pero ¿por qué pensar el tiempo? ¿Y por qué pensar el tiempo vinculado a lo que a nosotros nos interesa, que es la educación? ¿Y qué cosa de la educación pensada en qué concepto de tiempo? Bueno, y para eso tuve que hacer todo un rastreo religioso, filosófico y mitológico acerca de cuál es el concepto de tiempo que manejamos hoy en la sociedad y en las escuelas y en la educación. Ese concepto de tiempo que viene de la mitología griega del Cronos. Pero Cronos era el dios que se comía a sus hijos porque el oráculo le había dicho que uno de sus hijos lo iba justamente a destronar. Pero tenemos un concepto de tiempo que viene de la religión católica, cristiana, que aparece en el libro del Génesis, y que es justamente este concepto de que Dios hizo el cielo y la tierra y nos hizo a imagen y semejanza en un tiempo que es propio, en un tiempo de Dios, en un tiempo que se llama Kairos. Y ese concepto de Kairos a mí me resultó muy significativo para poder pensar el tiempo en educación como dispositivo didáctico y como dispositivo metodológico. Ese tiempo de Kairos en la educación se resume como el tiempo en donde las cosas importantes suceden en un tiempo de Dios, que no está no responde a una cronología y que no responde a un tiempo institucionalizado que es el tiempo educativo. Justamente ese es el puntapié inicial. Yo quería saber y quiero saber y sigo investigando sobre este tema, ¿por qué el tiempo escolar tiene una dimensión epistémica, metodológica y psicológica distinta al tiempo de la singularidad de los sujetos que atravesamos las aulas? Este es el puntapié inicial. Entonces, para eso tuvimos que hacer toda una genealogía acerca del tiempo, cómo se constituyó el concepto de tiempo que se empezó a manejar en la modernidad clásica, con la construcción de los sistemas educativos allá por el siglo XVII con Comenio. Comenio no solamente organiza el sistema educativo, sino que organiza la didáctica como disciplina científica, ese perfecto arte de enseñar todo a todos. Y aparece en esa didáctica un concepto de clase escolar. Esa clase escolar
que estaba pensada con un docente, que es el poseedor del saber, un estudiante o un alumno, que era el que no sabía, y un contenido a transmitir como verdad absoluta. Ese dispositivo de clase escolar que piensa Comenio para la modernidad clásica es constitutivo de la misma y tiene todas las características de la filosofía y de la organización social de la época. Estamos hablando de un dispositivo didáctico que tiene que ver con la objetividad, con la homogeneización, con la universalización, con la memorización, resabios del modelo anterior, y que cronometrizaba el tiempo, ya sea de las disciplinas, como también de la actividad de los estudiantes adentro de la escuela. Ese tiempo cronológico nos llega hasta hoy para pensar el sistema educativo. Ese tiempo cronológico no solamente fragmenta y fragmentó las disciplinas escolares que nosotros transmitimos todos los días en el salón de clases, sino que fragmenta el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a ir en un devenir constante entre la modernidad clásica y el día de hoy para poder pensar por qué durante tantos años y lamentablemente hoy seguimos pensando en un tiempo cronológico institucional que nada nos dice de los ritmos y tiempos de aprendizaje de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, que son subjetivos y singulares. Y ahí es donde cobra importancia el concepto de kairos educativos, porque todos aprendemos en nuestro tiempo, en el tiempo que nos da Dios para poder conocer. Y no estoy hablando desde un discurso místico, lejos y está esa intención. Estoy diciendo de que cada uno tiene su tiempo para conocer, cada uno tiene su tiempo para aprender, y que es justamente el tiempo de uno. El tiempo de Verónica no es el mismo tiempo de Laura. El tiempo de Laura no es el mismo tiempo de Virginia. El tiempo de Virginia no es el mismo tiempo de Luz. ¿Por qué? Porque cada uno aprende cómo puede y cuándo puede. Pero no estoy hablando de nuestros alumnos, estoy también hablando de nosotros como sujetos docentes, que seguimos aprendiendo, seguimos estudiando y seguimos formándonos. Todos aprendemos en un tiempo distinto. Y este es el concepto de tiempo que se recupera en el kairos educativo. El concepto de kairos educativo viene a resignificar desde la epistemología compleja la clase escolar de Comenio. Esa clase escolar que era ahistórica, apolítica, homogeneizante y universalizante, hoy se tiene que resignificar a la luz de ¿qué? A la luz de los sistemas complejos, a la luz de la epistemología compleja, a la luz de la multidimensionalidad y multireferencialidad que como construcciones metodológicas nosotros necesitamos para poder entender la singularidad de cada aula escolar y de cada uno de los sujetos que habitamos esas aulas, ya sea como docentes o ya sea como estudiantes, a lo que yo llamo sujetos pedagógicos. Porque hoy en el salón de clases todos enseñamos y todos aprendemos, porque cada uno sabe cosas distintas. Y el docente podrá saber más de matemática, de currículum, de didáctica, de arte, porque primero porque es más grande, porque tiene una anticipación del conocimiento distinta a cualquier otro tipo de saber que pueden traer y conocer nuestros estudiantes. Entonces, desde este concepto de sujeto pedagógico, nosotros tenemos que analizar este kairos educativo como propuesta teórica, pedagógica y didáctica, y como propuesta metodológica de construcción de herramientas genuinas para poder llevar a cabo este kairos educativo. Como dijimos, este kairos educativo viene a resignificar en un tiempo singular la clase escolar de Comenio, viene a pensar la relación docente-estudiante no desde la disciplinarización del saber que hoy es necesaria, pero que no es suficiente. En la época de Comenio, con el surgimiento justamente de la disciplinarización del saber, se organizaba el saber a transmitir en las escuelas. Recordemos que Comenio es contemporáneo de Descartes. Descartes es el que acuña el concepto de conocimiento científico y el concepto de disciplinas. Entonces, a partir del siglo XVII se empieza a fragmentar el conocimiento científico en disciplinas. ¿Qué pasaba?
Estamos en el siglo XVII y el avance y el desarrollo del conocimiento tenía la limitación de 17 siglos de historia. Pero hoy estamos en un siglo XXI, en donde pasaron muchos siglos desde el siglo XVII al siglo XXI. No solamente que pasaron muchos siglos, sino que también se conoció de modo distinto y hubo una rapidez inigualable en la construcción del conocimiento, sino que hoy tienen que aparecer nuevas categorías de análisis para poder pensar cómo se construye ese conocimiento en la diversidad y en la singularidad. Entonces hablamos de disciplinas científicas que hoy son necesarias, pero que no son suficientes, porque hoy en este kairos educativo nosotros tenemos que enseñar otras cosas necesarias para que nuestros estudiantes y nosotros mismos podamos vivir en esta sociedad. Que el calificativo que me parece que es el que mejor funciona es esta sociedad que cambia, que está siempre en crisis. Hay un autor, un psicólogo, que se llamaba Aldo Schlemenson, argentino, y él habla tiene un concepto muy interesante sobre la crisis. La crisis dice que es la irrupción de lo cotidiano. No está haciendo alusión a las crisis sociales, políticas y económicas del contexto. A eso él lo llama contexto turbulento. Pero dice que cuando hay un contexto turbulento, se producen las crisis adentro de las organizaciones y que el concepto de crisis está definido como la irrupción de lo cotidiano. Yo creo que hoy la educación está en crisis, que cotidianamente se irrumpe su razón de ser. ¿Por qué? Porque estamos todavía con criterios modernos y con estos estudiantes y nosotros mismos, con una lógica distinta para poder aprender y para poder enseñar. ¿Por qué digo con una lógica distinta? La construcción disciplinar del saber, por lo menos hasta el siglo XX, tenía una lógica clásica, la lógica clásica de Aristóteles, en donde se excluía aquellas variables o aquellas dimensiones de análisis que no se podían pensar y que no se podían controlar. A esto se llama sistemas cerrados. El sistema cerrado tiene una relación, tiene subsistemas, los subsistemas se relacionan entre sí mediante lógicas lineales, y este sistema cerrado lo que tiende es a mantener el status quo y a controlar el desorden, imponiendo siempre un orden. La modernidad clásica tenía muy en claro este concepto de sistema cerrado y construye las instituciones para poder garantizar el ordenamiento de la sociedad. La familia, el Estado, la iglesia, la escuela, las prisiones, los hospitales psiquiátricos, todas las instituciones que servían para ordenar y mantener el status quo. Hoy, en esta sociedad del siglo XXI, no podemos pensar la educación, ningún hecho social, pero principalmente la educación, como un sistema cerrado. Lo tenemos que pensar como un sistema complejo, en donde los subsistemas que constituyen el sistema general tienen una organización, tienen interrelaciones, tienen interferencias y que están explicadas desde lógicas no lineales. ¿Y cuáles son las lógicas no lineales que Piaget, como precursor de este concepto de sistemas complejos o sistemas abiertos, se tiene que ir a ayudar? Se ayuda de la lógica de la termodinámica, las lógicas no clásicas de la termodinámica, para poder explicar estas relaciones azarosas e indeterminadas que se dan al interior del subsistema. Perdón, que se dan al interior del sistema general entre los subsistemas. Entonces nosotros, tomando este concepto de sistemas complejos, tenemos que pensar la clase escolar. Pensemos que nosotros, las que estamos reunidos acá, los que estamos o las que estamos reunidas acá, conformamos un sistema, que es un sistema de clase escolar. Hay una persona que está enseñando y hay unos estudiantes que están aprendiendo, hasta un momento en donde se habilite el diálogo, en donde va a haber una relación de horizontalidad entre nosotros, que va a haber un intercambio entre lo que uno diga, la contestación del otro, las observaciones y los retrabajos. ¿Cómo se va a explicar eso? ¿Cómo se puede explicar la argumentación o la dialogía desde lógicas clásicas?
No se puede controlar la voz del otro desde lógicas clásicas. Por lo tanto, ese fue el gran ausente en la estructura educativa de la modernidad clásica. La palabra del alumno estaba silenciada. No puedo controlar lo que el otro me va a decir. Por lo tanto, como no lo puedo controlar, tiene que repetir. Tiene que repetir lo que el docente dice. Entonces pregunto, ¿y la singularidad? ¿Y la creatividad? ¿Y la ignorancia? ¿Y el que lo tienen que volver a repetir porque no lo entendí? Pero hoy nos llenamos la boca, nosotros los educadores, de que nuestras aulas son plurales, diversas, heterogéneas, multiculturales, pero seguimos con la misma didáctica de Comenio, como decía él, enseñar una anatomía sin disección. Entonces, ¿qué es el kairos educativo? El kairos educativo es un dispositivo pedagógico, curricular, didáctico y metodológico que nos sirve para pensar las relaciones entre los sujetos intervinientes en el salón de clases, desde la construcción del conocimiento como entramado epistémico que nos posibilita el pensamiento complejo de Morán, las lógicas clásicas no lineales para poder entender lo imprevisto, lo indeterminado y lo azaroso. Y entender que la clase escolar, al estar constituida por sujetos, y esos sujetos, al estar construyendo conocimientos, cada uno construye su conocimiento cuando puede y en su tiempo. Y ahí aparece el concepto de singularidad y el concepto de kairos. El concepto de kairos, este tiempo de Dios donde cosas importantes suceden. ¿Y qué es lo más importante que sucede dentro de un salón de clases? La construcción del conocimiento. Entonces aparecen muchas dimensiones de análisis para poder repensar desde este kairos educativos. Las relaciones de poder-autoridad, las dinámicas de grupos, cómo se construye el saber, cuáles son las ideas inclusoras y los conocimientos previos tantas veces silenciados en el salón de clases, desde qué lugar nos posicionamos con respecto a esta cultura o estos saberes cosmovisivos. Y hablamos de saberes cosmovisivos porque somos latinoamericanos. Y no solamente porque somos latinoamericanos, sino porque vivimos en el siglo XXI. Y desde que el hombre es hombre, se constituyó como hombre a partir de las migraciones. Muchas veces migramos, muchas veces nos tenemos que exiliar. En este momento histórico, lamentablemente, tenemos de las dos formas. Tenemos exilios forzados y migraciones deseadas. Por lo tanto, nuestras aulas no son como las aulas de convenios homogéneas, son aulas multiculturales. Entonces, yo creo que uno de los desafíos importantes de la educación hoy, o de los que llevamos adelante los procesos educativos, o de los que pensamos la educación hoy, está vinculada justamente a dejar de pensar la educación desde el punto de vista teórico, porque desde lo teórico todo es muy coherente, sin fisuras, sin posibilidad de réplica, y empecemos a hacernos carnes de qué entendemos cuando hablamos de multiculturalidad, cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de respetar la singularidad, los ritmos de aprendizaje de cada uno y las diferencias. Y ahí está, creo que, uno de los elementos principales de este kairos educativo, la otredad. ¿La otredad qué significa? La otredad es un concepto de la antropología clásica del siglo XIX. Los antropólogos clásicos construyeron el concepto del otro diferente. Este otro diferente, que era diferente al europeo, occidental y cristiano, que iba en exploraciones a lugares remotos en el tiempo y en el espacio para poder investigar a esas comunidades. Eso es lo que se llamó después el método etnográfico, es decir, vamos a vivir con la comunidad X cantidad de tiempo para ver qué comen, cómo se visten, cómo viven, qué piensan, en qué creen, cuáles son sus ritos, sus iniciaciones.
el típico caso de Tarzán después, ¿no? ¿Pero para qué? Para después mandar los conquistadores para poder aculturar a esa cultura y que piense como el europeo del siglo XIX. Así se constituyó nuestra América, por procesos aculturativos europeos principalmente. Pero hoy tenemos que hablar de una diversidad cultural, porque no podemos pensar en seguir presentando una única educación, un único contenido, una única evaluación y una única propuesta pedagógica didáctica para la X cantidad de estudiantes que nosotros tenemos al interior de la clase escolar. Y ahí vuelve este kairos educativo que dijimos, que se concibe desde un tiempo singular, en donde cada uno construye su relación con el conocimiento, desde lo que sabe, desde lo que ignora, pero principalmente en su tiempo psíquico, en su tiempo epistémico, y no en el tiempo cronológico instituido de la escuela. Se plantea una construcción del conocimiento y no una repetición del mismo. ¿Cómo se construye el conocimiento? El conocimiento se construye en una relación de horizontalidad y de alteridad entre sujetos. El sujeto docente transmite un conocimiento, un saber. Pero acá hay una cuestión, y acá nos vamos a detener un poquitito en el verbo transmitir. Porque yo puedo transmitir para que cada uno de ustedes repita, o yo puedo transmitir para que cada uno hable desde su diversidad con un margen de libertad para que pueda decir lo mismo, pero distinto. Esto no lo dije yo. Esto lo dijo un psicoanalista egipcio, Jacques Hassoum, que trabajó con migrantes del norte de África en París y acuña justamente este término, el término de transmisión lograda, la categoría de análisis de transmisión lograda. La transmisión lograda es el margen de libertad que en el acto de la transmisión de una generación a otra se repite, pero distinto, desde la impronta, desde la singularidad, desde la subjetividad de la voz de la persona o del sujeto que está hablando. Entonces, para que nosotros podamos transmitir y que esa transmisión sea lograda en donde el otro se pueda decir lo mismo, pero modificado, aparece otra dimensión de análisis que la tomamos de Freire, que tiene que ver con el otorgamiento de la palabra. ¿Generamos espacios de otorgamiento de la palabra en nuestro salón de clases? Porque eso también habla de la construcción contextuada, grupal y singular del conocimiento. Pero le tenemos que agregar otra dimensión más, que tiene que ver con la reflexividad. Y acá aparece explícitamente el concepto de tiempo. Esta reflexividad, que como toda cuestión educativa nos tenemos que remitir a los griegos, al ágora ateniense, todos los caminos nos llevan a Grecia. ¿Por qué? Porque para reflexionar nosotros tenemos que tener tiempo. ¿Y qué tiempo nosotros tenemos hoy en medio del siglo XXI con esta aceleración continua de este tiempo? Y acá tomamos los aportes de los griegos, con Sócrates principalmente, el concepto de diálogo. Tomamos los aportes de Byung-Chul Han para ver cómo nosotros tenemos que desacelerar esta sociedad, y él usa una metáfora preciosa que dice, para poder volver a sentir el aroma del tiempo, y después dice, y se jacta y se ríe diciendo como si el tiempo tuviese aroma, ¿no? ¿Por qué tenemos que volver la vista a Grecia? Porque Sócrates, cuando caminaba por el ágora con sus discípulos, él enseñaba por medio del diálogo, pero enseñaba ¿a quiénes?
digamos que también eran bastante racistas los griegos, porque bueno, las cosas por su nombre también. No todo el mundo podía estar en el ágora discutiendo problemas políticos de la polis, sino cualquiera podía estar en el ágora discutiendo y aprendiendo y enseñando, porque solamente eso lo podían hacer los ciudadanos, y Grecia no estaba constituida solamente por ciudadanos, sino también por campesinos, mujeres, esclavos y niños, o los cuales no eran ciudadanos. Entonces, bueno, esta actividad pedagógica de la Grecia ateniense, de la Atenas de Grecia, del siglo 5, 3, 4 antes de Cristo, nos habla de que esta actividad cogitante era solamente de los varones, ¿no? ¿Y por qué eran los varones atenienses y por qué eran los que podían estar en el ágora? Porque era un tiempo ocioso. El ciudadano tenía un tiempo ocioso, que era un tiempo para no hacer nada, era un tiempo para pensar, era un tiempo para discutir. A eso se refiere al no hacer nada, porque la actividad era una actividad campesina o artesanal o de lucha, como tenían las personas que no eran consideradas ciudadanos. Entonces, ese concepto de ocio traducido al castellano de no hacer nada era la traducción de estar discutiendo los problemas de la polis y estar discutiendo los problemas pedagógicos, es decir, estar aprendiendo o estar enseñando. Ese concepto de ciudadano hoy nosotros no lo manejamos, pero claro, pasaron ya 26 siglos de historia, pero sí tenemos que recuperar el concepto de este tiempo ocioso, un tiempo que nos invite a la reflexión, un tiempo de la reflexividad. ¿Y qué es un tiempo de la reflexividad? Es un tiempo en donde nosotros tenemos que construir nuestra relación con el conocimiento para poder conocer. ¿Y cómo se construye esa relación con el conocimiento? Bueno, a ver, desde Sócrates hasta hoy, todas las corrientes filosóficas y todos los filósofos han tratado de responder a esta pregunta. ¿Cómo conocemos? Por lo general heredamos de la modernidad clásica dos formas de conocer, o por lo menos las que son científicamente aceptadas, el racionalismo y el empirismo. Pero hoy, ¿cómo conocemos? Evidentemente, conocemos por medio de figuras epistémicas. Estas figuras epistémicas, las comunidades, las comunidades científicas, ¿qué hicieron? Indican cuál es la definición de conocimiento, cuál es la metodología para acceder a ese conocimiento. En resumidas cuentas, plantean una relación sujeto-objeto de conocimiento. Lo tenemos desde el punto de vista empirista, lo tenemos desde el punto de vista racionalista. Pero el siglo XX se inaugura con otras teorías, otros filósofos y otra sociedad. Por lo tanto, era un caldo de cultivo para poder pensar nuevas relaciones entre el sujeto que conoce y el objeto conocido para poder instaurar filosóficamente como teorías epistémicas o teorías cognitivas. Y acá tenemos tres principales que yo estudio. La epistemología genética de Piaget, la epistemología compleja de Morán y la epistemología de la liberación con Paulo Freire. Para mí esas tres grandes epistemologías, producto de este siglo XX, del revolucionario siglo XX, nos permiten hoy reescribir y repensar nuestras prácticas áulicas, pedagógicas, didácticas y metodológicas. ¿Por qué ellos tres? Bueno, lo voy a tratar de hacer un poco más sencillo de lo que es, porque los tres son bastante difíciles, tienen diferentes disciplinas de bases, diferentes intereses, pero los tres piensan en cómo se construye conocimiento en pleno siglo XX. Y acá voy a detenerme un segundo en la categoría de interés. La categoría de interés viene de Habermas, filósofo alemán, uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt,
en donde él dice, cuando escribe su teoría de los intereses constitutivos del pensamiento, allá por fin de la década de 1960, él dice que el interés es el placer que asociamos a una acción. Y ese concepto de interés yo también lo llevo para poder explicar el kairos educativo. Porque solamente se produce el conocimiento cuando nosotros tenemos interés. Y acá dice, argumenta y sigue explicando Habermas, el interés, que es el placer que nosotros asociamos a una acción, explica, no es el placer sexual freudiano, sino que es el placer por la racionalidad. Es el concepto de eros de los griegos. Entonces volvemos a los griegos. El placer está en conocer. ¿Cómo nosotros tenemos que volver a tener placer por conocer? Podemos pensarlo de otro lugar. ¿Cómo nosotros tenemos que volver a pensarnos desde el placer de construir con nuestros estudiantes procesos genuinos de herramientas y de adquisición para poder conocer? Porque lo que nosotros estamos transmitiendo es un conocimiento disciplinar, que como dije antes, es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar hoy en las escuelas? Hoy deberíamos enseñar procesos metacognitivos para poder apropiarnos de un conocimiento disciplinar en cualquier momento y en cualquier lugar. Estos procesos metacognitivos que tienen que ver con la pregunta, con la argumentación, con la duda, con la discusión, con el sostener una argumentación. Pero desde el advenimiento del siglo XX, nosotros tenemos que pensar con nuevas categorías de análisis. Porque cuando cambia el tiempo, cuando cambia el contexto, tienen que cambiar también nuestras categorías de análisis, porque si no, las preguntas que nosotros tengamos no van a dar respuesta al contexto que se nos está presentando. Entonces, muy genialmente, Piaget, desde su concepción de sistemas complejos y desde su interés por cómo se construyen los conocimientos de menor significación a mayor significación, de los más simples a los más complejos, como objeto de estudio de la epistemología compleja, perdón, de la epistemología genética, construye el concepto de interdisciplina. Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista teórico, la interdisciplina, por medio de la yuxtaposición de disciplinas, necesita construir una metodología distinta para el abordaje de la realidad, para el abordaje del objeto de estudio. Eso desde el punto de vista teórico. Y desde el punto de vista metodológico, solamente vamos a poder hablar de interdisciplina si nosotros concebimos a la realidad como un sistema abierto o complejo. Es decir, como dijimos al principio, que las relaciones de los subsistemas que constituyen el sistema en general tienen que estar pensadas, analizadas, caracterizadas y descritas desde lógicas no lineales. Estas lógicas no lineales que tienden al equilibrio y desequilibrio constante, dice Piaget, y que en última instancia toma los aportes de Prigogine con el concepto de estructuras disipativas para poder explicar a estos sistemas complejos. Pero como el siglo XX fue un siglo largo y pasaron muchas cosas pasaron los primeros 50 años del siglo XX y muchas más cosas pasaron en los últimos 50, pero específicamente 30 años de la segunda parte del siglo XX, aparece en la década del 70 otra categoría importante que nosotros estamos utilizando hoy en día, en mi humilde opinión, mal utilizada como el concepto de interdisciplina, el concepto de transdisciplina. El concepto de transdisciplina también tiene su base en sistemas complejos, entiende la realidad como un sistema complejo, pero le agrega dos dimensiones de análisis más. Porque como viene de la física cuántica en su perspectiva de termodinámica, le agregan dos dimensiones más. ¿Y cuáles son estas dimensiones? A pesar de ser físicos cuánticos, y uno pareciera pensar o creería que son
bien duros, bueno, vamos todos a la Grecia antigua para poder explicar las posiciones epistémicas y argumentativas independientemente de la ciencia que estemos estudiando. Ya sea Nicolescu, que es el que acuña el concepto de transdisciplina, como el mismo Prigogine con las lógicas no lineales, van a Grecia, y no ahora a Sócrates, sino que se van a Aristóteles, para poder argumentar que esta transdisciplina tiene tres características principalmente. Entender la realidad como un sistema complejo, diferentes niveles de realidad para poder entender a esa realidad, ahora los explicamos, y la inclusión del tercero excluido de la lógica de Aristóteles. Aristóteles, cuando encontraba algún elemento que no lo podía incorporar al sistema, que no lo podía explicar, lo expulsaba. Esa es la lógica clásica de Aristóteles, que llega hasta Descartes y que llega hasta hoy. La lógica clásica que dice que todo lo que no se puede explicar o todo lo que no se puede acomodar o incluir adentro del sistema, hay que expulsarlo. Los que tenemos varios años, ya somos como más viejitos, digamos. Yo me acuerdo cuando era muy chica y estaba en la escuela y decían, ay, fulanito es disfuncional. Ay, a fulanito hay que llevarla a la dirección porque es disfuncional. Y yo no sabía lo que era disfuncional en ese momento. Después con los años, ese disfuncional es el que no es funcionalista, el que no está ordenado, el que no entra en esta ordenación de Comte para que este sistema cerrado funcione al infinito. Ese es el disfuncional. Por eso ese disfuncional de la edad moderna se va a las cárceles, se va a la escuela, porque el alumno era el sin luz, y se va al psiquiátrico. Pero eso no viene de la edad moderna, eso lo dijo Aristóteles. Aquello que no lo puede incluir en un sistema se excluye. ¿Y qué hacen los cuánticos? Nada, no lo excluimos, lo traemos, porque tenemos que entender o tenemos que pensar con otras lógicas distintas para poder incorporarlo a este nuevo sistema, que no es un sistema cerrado y ordenado y determinado, sino que es un sistema abierto, porque mantiene relaciones de energía y de materia con el contexto, porque las relaciones entre los subsistemas son indeterminadas, azarosas, impredecibles, y por lo tanto, en todas estas características, la lógica clásica de Aristóteles no entra para poder explicar. Por lo tanto, tenemos que tener otras lógicas explicativas. Y las lógicas explicativas vienen de estos dos lugares, de la termodinámica por un lado y de la epistemología genética de Piaget de otro lado. Lo que pasa es que nosotros a Piaget lo conocemos muy rudimentariamente, muy básicamente, y solamente la ley de sus estadios en cómo va evolucionando la inteligencia, y esa evolución de la inteligencia la llevamos cronológicamente a la escuela. Entonces nosotros tenemos que terminar a los 12 años con un pensamiento abstracto, de lo cual todos los que estamos dentro del sistema educativo sabemos que el niño hoy en Latinoamérica de 12 años todavía no piensa abstractamente. Y los que estamos en la universidad trabajando sabemos que hoy tenemos chicos en la universidad que todavía no piensan abstractamente. Esto tiene que ver con otra cuestión de Piaget, que es la filogénesis y la ontogénesis, que después, si sale una pregunta, lo vamos a explicar. Y los diferentes niveles de realidad de la transdisciplina, todo esto para hablar del kairos educativo como dispositivo, ¿no? Y los diferentes niveles de realidad que nosotros tenemos que entender para poder comprender qué es la transdisciplina, viene de la mano, es decir, Nicolescu no lo dice, Morán lo dice, no lo dice nadie, pero se los digo yo. Tiene que ver con que hoy el mundo es más grande que Occidente. Esta pretensión europeizante con la llegada de Colón a América, de que el mundo se reducía a Occidente, al cristianismo y a Europa, hoy ya nos queda chica. Nos queda chico en función de lo que estábamos hablando antes, de las migraciones, en función del advenimiento del siglo XXI, con toda una corriente subjetivista y culturalista que empiezan a criticar todo este saber homogéneo occidental y cristiano, con lo que se llaman las políticas o las epistemologías del sur, de coloniales y poscríticas, ¿no? Entonces, estos niveles de realidad lo que plantean es que hoy los marcos argumentativos y epistemológicos para poder nosotros explicar nuestra relación con el conocimiento no solamente tienen que ser lógicas
lineales o no clásicas, es decir, lineales, como sabíamos, el docente enseña, el alumno aprende, o de estímulos y de respuestas, de este saber disciplinar europeo, sino que también hoy resurgen como nunca antes las minorías culturales, étnicas, que hacen y demuestran y luchan porque su saber, sus cosmovisiones, empiecen a ser socializadas y tenidas en cuenta en el momento de la transmisión cultural. Eso tiene que ver con los diferentes niveles de realidad, tiene que ver con un conocimiento disciplinar, un conocimiento científico, un conocimiento mitológico, un conocimiento religioso. En realidad, lo que se debería transmitir hoy son cosmovisiones, que es mucho más que el conocimiento, ¿sí? La cosmovisión tiene que ver con una cuestión intrínseca de relación entre la religiosidad en cualquiera de sus manifestaciones, el sujeto y el contexto. Todo esto para poder explicar que no cualquiera puede dar clases, que el conocimiento no se da por generación espontánea, y que nosotros tenemos que conocer a la otra edad. El conocimiento a la otra edad lleva tiempo. Un tiempo que no existe en el sistema educativo porque nosotros hablamos de semestres, de cuatrimestres o de materias anuales. Y en un semestre, en un cuatrimestre, en un año, no conocemos al otro que está sentado delante de nosotros. No sabemos y no conocemos cómo ese otro construye el conocimiento. Por lo tanto, volvemos a pensar esta educación desde el punto de vista de un sistema cerrado, controlado, y no desde la creatividad, desde la libertad de un sistema abierto. La libertad aparece en el concepto con Freire. Justamente con Freire aparece esta conciencia liberadora en la actividad de praxis que tiene que realizar el docente con sus estudiantes para poder salir de la opresión. Y ahí aparece de nuevo el concepto de diálogo, este concepto de diálogo que invita a la otredad, que invita a la diversidad, pero principalmente invita a la palabra. Y ahí volvemos. Si nosotros habilitamos la voz y la palabra en nuestra clase, también tenemos que habilitar un tiempo distinto. Un tiempo, insisto, que no es cronológico, porque el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, el tiempo de las asignaturas, el tiempo de nuestros semestres, son tiempos institucionales. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido en nuestro tiempo y no en el tiempo institucional? Yo soy una, de la que muchas de las cosas que aprendí, no las aprendí en un tiempo institucional, sino un tiempo mío, en un tiempo propio, en un tiempo, y ahí descubrí el verdadero concepto del insight. De repente estaba haciendo otra cosa y aprendí lo que era la teoría curricular. De repente estaba haciendo otra cosa y pude entender lo que decía Prigogine con los sistemas alejados del equilibrio. No en un tiempo cronológico, no en completar preguntas o en hacer evaluaciones. Ahí está el verdadero concepto de complejidad en la relación y en la construcción del conocimiento. Tenemos que pensar en esta palabra de construcción, cómo cada uno de nosotros construimos nuestra relación con el conocimiento. Pero acá aparece otra dimensión de análisis que viene de Byung-Chul Han, en un texto muy hermoso. En realidad a mí me gustan todos los textos de él, pero un texto muy hermoso que se llama La expulsión de los distintos. El sistema educativo expulsa al distinto, a pesar de que dice que tenemos aulas diversas, multiculturales, y que nosotros tenemos en cuenta el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si todo fuese así, no tendríamos problemas. Si todo fuese así, porque tenemos una única planificación y una única evaluación. Porque para conocer al otro necesitamos tiempo. Y en los sistemas educativos latinoamericanos, por lo pronto, por donde nosotros vivimos y por lo que conocemos, un docente no trabaja en una sola escuela, trabaja en muchas escuelas y va corriendo de un lado para otro. Y fíjense, va corriendo, porque si no, no llega a tiempo. Parecemos el conejo de Alicia en el País de las Maravillas que va corriendo con el reloj haciendo el tic-tac porque llegamos siempre tarde.
Entonces la pregunta es, ¿cómo detenernos en esta sociedad para que la cronología del tiempo se constituya en un kairos educativo en donde cada uno pueda construir su relación con el otro y con ese conocimiento a su propio tiempo? Lo que Byung-Chul Han diría, detenernos a sentir el aroma del tiempo, insisto, en un tiempo que es subjetivo. Y acá es una crítica a la formación docente, implícitamente, pero ahora yo se las voy a hacer explícitamente. Nosotros somos formadores ya sea de aquellos estudiantes que van a ser profesores o maestros, o formadores en algún tipo de escolaridad básica. Nosotros seríamos los primeros que tenemos que tener el tiempo para poder relacionarme con el otro, para poder construir con el otro, para poder detenerme con el otro. Y somos los primeros, es que estamos siempre atrás de un contenido, de un programa y de un semestre que se nos escapa. Por lo tanto, hasta que yo no me dé cuenta que en toda ciencia social, pero principalmente en la educación, se necesita un tiempo singular para, que es nuestro objeto de estudio, poder enseñar y poder aprender, esto no va a ser un dispositivo curricular, didáctico y metodológico, sino que va a ser una teoría más. Que voy, que la leo, que la repito y que la devuelvo. La devuelvo a la biblioteca. Pero cuando yo empecé a estudiar complejidad, allá hace muchísimos años, hace más de 20 años, me encontré con un discípulo de Edgar Morán acá en Argentina que falleció en la pandemia, Raúl Mota, y él me dijo, Virginia, la complejidad es un estilo de vida. Bueno, el kairos educativo también es un estilo de vida. Yo tengo primero que considerar al otro en su singularidad para poder empezar ahí a construir con él significados, conocimientos, relaciones, vínculos transferenciales. Necesito de un otro, pero necesito de un tiempo que nos sea singular y que lo podamos construir entre los dos. ¿Utópico? No, en absoluto. Este concepto de kairos educativo surge en el 2013, tiene ya 10 años, y antes de que esté sistematizado en este concepto de kairos, yo lo hacía intuitivamente con mis estudiantes. Hay que detenerse. Tratemos de aprender a detenernos para sentir el aroma del tiempo de cada uno de nuestros estudiantes. Solo así vamos a poder hacer lo que hizo Freire en su Recife natal y que trascendió Brasil y llegó a todos lados. Solamente así nuestra práctica educativa, nuestra praxis educativa va a ser genuina práctica liberadora. Si no, vamos a seguir formando perfectos repetidores, que repiten lo mismo que nosotros, y no queremos eso. Nosotros vivimos en una sociedad en donde necesitamos más urgentemente, de enseñar no solo procesos metacognitivos para poder aprender cualquier cosa en cualquier lugar, sino que necesitamos enseñar en pleno siglo XXI, en octubre del 2023, con el ejemplo de la guerra tremenda en Medio Oriente en este momento, tenemos que enseñar tolerancia epistémica, democracia cognitiva y solidaridad epistémica. Eso habla de diálogo de saberes y diálogo de personas.